pleural en realidad es una cavidad virtual que se encuentra formada por las dos pleuras, tanto la pleura visceral como la pleura parietal. Estas dos pleuras tienen microvellosidades que son en mayor cantidad en la región de las bases, que sirven para el frotamiento pleural, pero a expensas del líquido pleural contenido dentro de la cavidad pleural. Que en realidad estas microvellosidades hacen la función de secreción y absorción de este líquido pleural, que en general se encuentra en una cantidad aproximada de 1 a 2 ml en una cantidad total que permite el deslizamiento de ambas pleuras como tal. Este líquido pleural tiene un contenido de glicoproteínas y además presenta una cantidad de glóbulos blancos, sobre todo los monocitos, que entonces se encuentran en una cantidad de 60-70%. Las dos pleuras están en base a la circulación que tienen, o sea, toda la secreción que tienen en base a las pleuras se debe a la circulación. La pleura parietal en general está determinada por la circulación aórtica y la pleura visceral está determinada por la circulación pulmonar y tienen una presión determinada. O sea, las dos pleuras tienen una presión hidrostática y una presión oncótica que determinan la cantidad, o sea, la presión dentro de lo que corresponde a ser la cavidad pleural. En inspiración, generalmente la pleura tiene una presión entre -4 y -8 centímetros de agua. Y en expiración tiene entre -4 y -2 centímetros de agua. Esta presión hace que el espacio pleural se maneje de esa forma para que pueda provocarse el proceso de intercambio entre lo que corresponde a ser la presión hidrostática y la presión oncótica en general. Esta presión puede variar, se puede hacer positiva esta presión en condiciones fisiológicas, por el mecanismo de la tos, por ejemplo, o en la deglución con glotis cerrada. Y también en algunas patologías, como por ejemplo la necesidad de aire en la cavidad pleural, como sobre todo el tórax. La pleura se puede acceder, o sea, médicamente no podemos acceder a la pleura de dos formas. Uno, a través de la punción pleural, que hemos visto cuando hemos visto lo que es trauma en general, y también mediante el adenamiento pleural, que también hemos visto a través de colocarlo de un tubo de drenaje conectado a un frasco de Boulud, que nos conocemos al frasco de Boulud, que es de presión negativa, ¿no es verdad? Entonces, de esa forma podemos acceder a la pleura, a la cavidad pleural en general. De esta forma, establecida su anatomía de la pleura, con la condición anatómica y fisiológica de la pleura, nosotros debemos decir que es asiento de varias patologías. Y dentro de ellas está una que es importante que la conozcan, como es, por ejemplo, el neumotórax espontáneo, mal llamado espontáneo, porque en medicina nada es al azar, o sea, no hay nada espontáneo, no aparece de por sí. Tiene que tener alguna causa que determine la presencia de una patología determinada. Y cuando hemos visto trauma, hemos visto el neumotórax traumático, ¿verdad? Hemos hablado sobre el neumotórax traumático, el neumotórax hipertensivo, que es en general por ruptura de las costillas. Entonces, ahora vamos a hablar del neumotórax mal llamado, que en general debemos dividir en dos tipos de neumotórax mal llamados, como les vuelvo a repetir, espontáneo. Se divide en dos tipos de neumotórax, el neumotórax simple y el neumotórax sintomático. El neumotórax simple está determinado por la presencia de pequeñas vesículas o una especie de quistes que generalmente se ubican a nivel de los vértices pulmonares y en general se presenta en pacientes, o sea, personas jóvenes que tienen una constitución física delgada, o sea, pacientes longilíneos, y que aparecen estas vesículas también llamadas plebs o bulas, que pueden ser estas congénitas o adquiridas. Las congénitas se denominan los plebs o burbujas de Miller y las de Kjaeregard.
Y tenemos las vesículas, las adquiridas, que se conocen como los blephs o bulges de Fisher y Wallace. Wallace. Estoy acordando, me he acordado de que me he confundido, me he acordado del problema de Corazón Valiente, me he acordado de los Wallace, pero no es así, es Fisher y Wallace. Esas son las burbujas, o sea, o bulas adquiridas. Estas se pueden romper, o se pueden romperse con una parte débil, lo que se presenta a ser la pleura visceral y determinar la salida de aire hacia la cavidad pleural. Y tenemos el neumotórax sintomático, que está debido a algún tipo de patología, como ser, por ejemplo, o sea, la tuberculosis y el enfisema pulmonar. Ahora bien, así presentado todo lo que es el neumotórax en general, la causa que determina el neumotórax espontáneo, debemos decir que la presencia de aire en la cavidad pleural nos va a dar una sintomatología. En general es de presentación brusca, generalmente el paciente despierta con una sintomatología determinada por la presencia de aire en la cavidad pleural. Entonces debemos decir que el paciente despierta por dolor, es el síntoma primordial, que se presente dolor que está referido a la parte anterior del hemitórax correspondiente o a la parte lateral. Dolor, el paciente presenta tos, o sea, despierta con dolor y tos espontánea, una tos seca, espontánea, y además puede presentar disnea, o sea, puede presentar dificultad para respirar, porque se despierta con una sensación de ahogo, con una sensación de falta de aire y dolor, y además, como les digo, la sensación de tos. ¿Qué puede hacernos confundir? Que el paciente puede, por esa sensación de ahogo y demás cosas, el paciente se estresa de tal forma que podemos confundir con otro tipo de patología. Por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, que se presenta así en forma brusca, con dolor, pero que tiene otro tipo de complicación. Entonces, una vez que el paciente se presenta de esta forma, entonces acude, o sea, a la emergencia, a la urgencia, va a ir a la urgencia, porque es un cuadro agudo en general, se va a ir a la urgencia y entonces ahí nosotros vamos a hacer el examen físico correspondiente. Entonces el paciente nos relata que ha presentado esto y esto otro y aparece con estos síntomas. Nosotros encontramos y lo empezamos a observar, a auscultar y unas cosas. Y aquí vamos a, para que no se olvide nunca, hay una triada que se llama la triada de Gaillard, que es propia del neumotórax en general. ¿Qué va a aparecer? El paciente con la triada de Gaillard va a presentar, en principio, si nosotros palpamos la pectoriloquia áfona o las vibraciones vocales, van a estar disminuidas. ¿Por qué? Porque hay presencia de aire. Entonces, cuando al paciente le hacemos el 33, disminuye. Entonces, vibraciones vocales disminuidas. Va a aparecer otro síntoma importante que nosotros, si auscultamos, perdón, si percutimos, va a haber timpanismo por la presencia del aire. Y si auscultamos, el murmullo vesicular va a estar disminuido, o sea, va a estar casi imperceptible. Entonces tenemos disminución de las vibraciones vocales, disminución timpanismo y disminución del murmullo vesicular. Eso se conoce como la triada de Gaillard. Entonces, con esos síntomas podemos presumir, además de la condición física del paciente, de que se trata de un neumotórax como tal. Por eso ya les he dicho, no vamos a llamarlo espontáneo, tiene una causa, tenemos que averiguar los antecedentes del paciente y todo aquello que conlleva la historia clínica. ¿Cuál va a ser nuestra conducta de tipo diagnóstico? Nuestra conducta diagnóstica va a ser que debemos realizar una placa simple de tórax, una PA de tórax, una placa PA de tórax. Entonces, en la placa de tórax, entonces tenemos los dos pulmones
de esta forma y la cavidad pleural, ¿no es verdad? Aquí tenemos la clavícula y aquí tenemos la otra clavícula. Bien, entonces en la placa de tórax nosotros vamos a determinar qué grado de neumotórax tiene el paciente. O sea, en el neumotórax debemos graduar qué grado va a tener el paciente y se divide en 3 grados. El primer grado, si nosotros trazamos una línea en la parte media de la clavícula, una línea imaginaria medio clavicular en la placa de tórax, el primer grado de neumotórax, va a estar entre el reborde costal, que representa esto, el reborde costal, y la mitad, o sea, entre el reborde costal y esta línea medio clavicular en la mitad. Aquí está el grado 1 de neumotórax. El grado 2 de neumotórax va a estar justamente en la línea medio clavicular. Aquí está el grado 2 y el grado 3 va a estar por dentro de esta línea. Entonces, esa es la graduación que vamos a hacer dentro de lo que corresponde ser al neumotórax como tal. Entonces, grado 1 hasta la mitad entre la línea que corresponde al reborde costal y la de media clavicular. Grado 2 hasta la línea media clavicular y grado 3 por dentro de la línea del medio clavicular. ¿Qué representa esto? Que el pulmón, o sea, esto está en relación al pulmón. El pulmón se va a retraer hasta esta parte en el grado 1, de esta forma hasta esta parte. En el grado 2 va a estar retraído aquí y el pulmón va a estar por dentro de esta línea en el grado 3. Entonces, el muñón pulmonar, una placa simple de tórax, se va a observar de esa manera. Entonces, la sombra del pulmón en el grado 1 va a estar aquí, en la mitad, entre la línea medio clavicular y el reborde costal. En el grado 2, justo en la línea medio clavicular. En el grado 3, por dentro de la línea medio clavicular. Esos son los 3 grados del neumotórax que va a presentar el paciente. Ahora bien, una vez hecho el diagnóstico, porque otra forma de hacer el diagnóstico no va a haber, porque no vamos a poder realizar otra forma. Entonces, ¿qué debemos hacer en cuanto respecta al tratamiento? Si nosotros tenemos un neumotórax de primer grado y estamos frente a un paciente longilíneo, que ha sido la primera vez que habla de esta sintomatología, y que tiene la probabilidad de tener las bulas correspondientes, debemos hacer un tratamiento conservador. Entonces, a ese paciente lo vamos a mantener en reposo con controles radiológicos cada día. Entonces, vamos a hacer el control radiológico todos los días y al paciente lo vamos a mantener en observación. Si el paciente no resolviera su problema, recién vamos a intervenir de alguna forma. Si el paciente está con un grado 2 o 3 de neumotórax, lo que debemos hacer es realizar el avenamiento pleural correspondiente. Nos vamos a colocar un tubo a través de la línea medio axilar, en el cuarto quinto espacio intercostal, conectado a un frasco de Blot, para provocar que el pulmón que está colapsado, vuelva a reexpandirse en forma adecuada. ¿Y cuándo vamos a retirar este avenamiento? Cuando el pulmón se expanda totalmente y esté justamente en el reborde costal. Entonces ahí vamos a retirar el tubo. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿qué hacemos con las bulas? Estas a veces se cierran en forma espontánea. Cuando persiste por mucho tiempo la presencia de aire, entonces ahí recién vamos a poder realizar una intervención, hacemos una toracotomía y la sutura correspondiente de las pequeñas bulas, o sea, pinchar o cortar las pequeñas bulas y suturar la pleura en general para evitar la salida de aire hacia la cavidad pleural. Entonces, eso es lo que corresponde al neumotórax mal llamado espontáneo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden abrir. Como les decía, son temas cortitos que esta semana yo creo que vamos a concluir. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿en qué grado dijo que hay que hacer el avenamiento pleural? 2 y 3. Entre 2 y 3. En el 2 y en el 3, si es que encontramos esa graduación. Y también se puede hacer avenamiento pleural en el caso de que el neumotórax de grado 1 no se resuelve de forma espontánea. Doctor, ¿y cuándo hacemos una toracotomía? Cuando la salida de aire es muy prolongada. Generalmente la salida de aire con un neumotórax espontáneo se resuelve en general en
entre el cuarto y quinto día. Cuando esto se prolonga por mucho tiempo, quiere decir que está habiendo una fístula pleural. Entonces, en ese caso, debemos hacer una toracotomía y hacer el cierre correspondiente del orificio. Bien, Gracias, doctor. ya nos vemos entonces con ustedes el miércoles, ¿no? Buenos días.